Sonido, sonido, probando, ¿me escuchan, por favor? Sonido, sí, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sonido, sí, ¿me escuchan, por favor? Probando, para confirmar si me oyen. Sí, ¿me escuchan, por favor? Confirmar que me están oyendo. Ok, bueno, bienvenidos. Antes que nada, permítanme presentarme, ¿no? Nuevamente, para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Torres, soy ingeniero electrónico, instructor de IS. Y pues para mí nuevamente estar aquí siempre es un placer compartir con ustedes un poco de las actividades que tenemos en EIS y un poco de las actividades de telecomunicaciones relacionadas más que nada con el área de transmisión, con la red de transmisión, sean, sea fibra óptica, sea enlace de microondas. En este caso vamos a hablar precisamente un overview relacionado con los sistemas de microondas. Entonces, nuevamente, bienvenido y la gracias a ustedes por su atención. Y bueno, vamos a comenzar a entender de la actividad que vamos a desarrollar hoy. Vamos a ver un pequeño overview relacionado con el curso que ofrece IS de operación y mantenimiento y troubleshooting con los radios de transmisión por microondas, ¿sí? Entonces, este curso, pues, es un curso bien interesante, bien completo, una duración bien llamativa también, que nos permite profundizar un poco de cómo debemos atacar los cursos, cómo debemos atacar los sistemas de transmisión a la hora de que tengamos una avería y no solo cómo lo debemos atacar, sino cómo debemos ofrecer el respectivo mantenimiento tanto preventivo como correctivo. Este curso forma parte ya de una cadena de cursos que tenemos relacionados con el área de microondas. Este es un curso ya avanzado en ese sentido, pero el hecho de que sea avanzado no significa que no podamos ofrecerlo a cualquier persona que esté interesada o aprendiendo o iniciándose en esta área, porque también tenemos nuestros niveles para ello. Ahora bien, como objetivo inicial de este tipo de esta capacitación es entender y conocer la forma general a la hora de resolver los problemas que se nos presentan en las redes de microondas. Y vamos a describir algunos métodos utilizados, sobre todo relacionados con las fallas comunes, manejo de alarmas de las mismas, eh, cómo debemos atacarlas, cuál debería ser las prioridades que debemos manejar y sobre todo entender un poco las posibles operaciones que tenemos con el gestor para atender este tipo de situación.
tenemos lógicamente algunos objetivos específicos. Entre los objetivos específicos está en primera instancia, por eso comento lo del nivel que tengamos o no. En primera instancia debemos, indiferentemente de nuestro nivel, conocer hardware y software que presentan nuestros equipos de microondas, porque recuerden que este curso es en general para cualquier sistema de telecomunicaciones por microondas, pero uno se hace algún énfasis en algunos proveedores, en algunos vendors en particular. Por ejemplo, en el caso de Huawei, los equipos RTN 900, los 380, podemos poner bastantes ejemplos y condiciones de cómo son su funcionamiento y su hardware, y también podemos hablar un poco de algunos hardware, por ejemplo, de Ericsson y Nokia. Vamos a describir, en primera instancia, describir las precauciones de seguridad que se deben de tener a la hora de atender algún equipo, indiferentemente de su proveedor, y conocer las rutinas de mantenimiento que los proveedores recomiendan. Y eso, pues, sin duda, es un elemento a nuestro favor a la hora de atender las averías, porque ya si seguimos las recomendaciones, sin duda, las afectaciones que vamos a tener van a ser mucho más fácil de atender. Y si son mantenimientos preventivos, pues le vamos a dar mayor duración a nuestros equipos. Hay que identificar, lógicamente, los problemas más frecuentemente que se nos ocurren en la red, y sobre todo conocer el tipo de tráfico que estemos transportando, porque dependiendo de eso también vamos a tener un mantenimiento preventivo y correctivo. El contenido que presenta este curso, nuevamente ya explicado, vamos a hablar del hardware, las precauciones de seguridad, una descripción de algunas alarmas comunes. En este caso también se hablan de casos típicos, se ponen ejemplos para el curso como tal, se ponen algunos ejemplos, algunas situaciones y cómo debemos atacarlas. Describir el procedimiento y el manejo de fallas, ver las recomendaciones y las rutinas de mantenimiento que debemos ofrecer a nuestros equipos, conocer algunos equipos de medición y de prueba, por ejemplo, conocer la prueba RFC 2544, así que nos permite validar la latencia y la calidad de la trama. Y bueno, en general, conocer los tipos de tráfico y los tipos de interconexiones que podemos ofrecer allí, y a su vez las posibles fallas que se puedan presentar. En este pequeño overview que vamos a desarrollar, solamente vamos a tocar, permítanme ubicar aquí, vamos a tocar un pequeño procedimiento a la hora de los troubleshooting y algunas operaciones comunes que debemos aplicar cuando tengamos alguna avería. Por ejemplo, una de las características principales es que cuando tengamos una falla, tenemos unos primeros tres pasos que debemos identificar. Sin duda, lo más importante es, y lo más fácil de visualizar a primera instancia, es ver si hay algún problema tanto externo como interno. Luego, primero vamos a lo externo y luego a lo interno. Lógicamente, en la parte externa pudiéramos verificar con solo una inspección, ver cómo está el cableado, cómo está el equipo, si está energizado, si vemos algunos LED encendidos y otros no. Eso es una situación relativamente cómoda, por supuesto. Ya cuando tenemos que inspeccionar, por ejemplo, cómo está la ODU en la parte exterior, ya ahí sí requerimos un trabajo un poco más un poco más de atención, porque tenemos que montarnos sobre alguna torre o algún pedestal para verificarlo. Luego de eso, repito, si ya no tenemos una característica visible externa, podemos recurrir a las condiciones internas, por ejemplo, ver físicamente cómo se encuentra dentro de la sala un equipo, ya desde recurrir al tema el ambiente, cómo está el aire acondicionado, cómo se encuentran los sistemas de energía, y ya posterior a eso vamos a seguir los siguientes pasos, como lo son la verificación del nodo como tal y las tarjetas que se nos estén presentando con alarma. Repito, estos son un procedimiento básico de lo que debemos manejar a la hora de una ubicación de alguna falla. Pasado eso, sí ya debemos identificar, si con estos dos primeros pasos no identificamos la avería o no la solventamos, ya tenemos que entender y analizar con cierta
nivel de conocimiento la severidad que se presenta en las alarmas. Y lógicamente para ello debemos también manejar unas prioridades. Debemos identificar primero cuáles serían las alarmas de mayor severidad y luego las de menor severidad, porque normalmente al atender las averías de mayor severidad, muchas veces se solucionan las de menor severidad. Entonces, no atendemos en el orden de abajo hacia arriba, sino al contrario, de mayor severidad al menor severidad. Aquí vemos un diagrama, un procedimiento general de atención de troubleshooting que incluye al proveedor en su etapa final, en la que en primera instancia, lógicamente identificamos y vemos que hay una falla, que existe un fenómeno allí y debemos verificar si es producto de una causa externa o una causa interna. Si es una causa externa, pues lógicamente atendemos esa situación. De no ser una causa externa, entonces debemos analizar precisamente la falla, cómo se ubica, qué alarmas presenta, qué situación debemos recurrir y atacarla de las condiciones que ya vamos a ver un poco más adelante, qué herramienta tenemos para atacarla. Luego, si al atacar esta falla no quedó totalmente resuelto, entonces ya este es un nivel que debemos recurrir, depende de la empresa que trabajemos. Debemos tener, normalmente tenemos ciertos niveles de atención de avería, en donde tenemos el personal de operación y mantenimiento, el de primer nivel que se encuentra en campo, ¿sí? Él es el que nos va a ayudar a verificar todos estos primeros pasos, pero posterior a ello, si no se rectifica la situación, debemos trabajar con el siguiente nivel que presente nuestra empresa. Normalmente le llamamos soporte, ¿sí? Pero también, si el caso de soporte la avería resulta ser mucho mayor, normalmente el nivel de soporte de nuestra empresa se pone en contacto con el personal de soporte técnico en cuanto al proveedor se refiere para ya trabajar en conjunto y solventar la situación. Entonces vean que este diagrama no solo representa lo que uno debe realizar en condiciones inmediatas solamente, sino que aquí también involucra algunos otros niveles de atención. Repito, en primera instancia debe ser atendido por el personal de operación y mantenimiento de primer nivel, el que llamamos personal de campo, en conjunto con los personal de los NOC, de los centros de operaciones de la red. Ellos van a ir trabajando para solventar estas situaciones posibles y si este caso se eleva a instancias superiores, entonces vamos a atenderlo con los niveles de soporte, tanto el soporte que tenga la propia empresa como el caso de escalarlo al proveedor. También hay que tomar en cuenta que esta parte de escalarlo al proveedor depende mucho de los contratos que se tengan con esos proveedores. Si esta parte representa un valor agregado, o sea que la idea no es solamente comprar un equipo por comprarlo, sino que además de comprarlo debe cumplir con los niveles de soporte que te ofrezca el proveedor, ya sea refacción, ya sea análisis con mayor nivel inclusive muchas veces si la avería es bien específica y bien puntual, resulta que el proveedor le toca realizar trabajos de laboratorio y simular las situaciones que se estén afectando. Entonces, este diagrama, aunque uno lo vea básico, incluye un nivel bien interesante de personas que están detrás de una solución de un problema por enlace de microondas y en general de cualquier problema. Ahora bien, vamos a ver unos análisis comunes en cuanto a los troubleshooting se refieren. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son las herramientas, cuáles son, digamos, sí, tanto las herramientas que tenemos como hasta el orden en que deberíamos atender algunas situaciones cuando requerimos algún análisis y algún troubleshooting. Por ejemplo, ya cuando suponemos que ya pasamos la etapa de verificar la parte externa del equipo, ahora vamos a dedicarnos a verificar la parte interna. Sin duda, vamos a utilizar, a verificar el análisis de las alarmas que tenemos. Debemos analizar las alarmas para ello, para poder identificar y atacar exactamente el sitio que esté afectándose. Vamos a verificar
el nivel el performance, es decir, la calidad en la que esté trabajando nuestro sistema, ¿sí? Vamos a, estas son herramientas que nos dan, que tenemos para solventar estos problemas. Otra opción es hacer el monitoreo remoto. Esta es la aplicación que se utiliza, esta es la opción que se utiliza para los enlaces, para los sistemas Ethernet, para los enlaces en LAN. También vamos a recurrir, cualquiera de estas son las opciones, repito, que debemos utilizar para atacar nuestra avería. La aplicación de los loopback es bien interesante porque allí podemos ir descartando hardware y podemos verificar a profundidad la situación que se esté presentando. Ya vamos a ver un poco cuáles son los posibles loopback que podemos realizar. Y suponiendo que ninguna de estas opciones sean posibles, pues sea solventada, o mejor dicho, atendiendo todas estas situaciones, me identifica que ya debo reemplazar alguna tarjeta, lógicamente se hace el reemplazo. Pero también para hacer el reemplazo, yo debo realizar, previo a ello, debo realizar, o sea, el caso del reemplazo es la última opción que vamos a recurrir. Pero entonces, para confirmar la opción de reemplazo, debemos también utilizar una serie de instrumentos que nos permiten verificar y validar el estatus del enlace y la calidad del servicio y el performance que lleve el mismo. También tenemos la opción de reseteo, que es muy común de realizar en el área de operaciones, pero ya vamos a hacer unas advertencias al respecto. Entonces, ahora vamos a identificar cada uno de estos elementos un poco más a profundidad. Por ejemplo, para el análisis de las alarmas, sin duda debemos recurrir y utilizar el gestor que tenga el proveedor, ya sea gestores locales o gestor central, pues. Estos gestores nos van a permitir comprender un poco más y validar exactamente cuál es el tipo de alarma que se nos está presentando. Para poner un ejemplo, en el caso de los equipos de Huawei, los RTN, el gestor es el conocido el U2000 y ese tiene una bondad que cuando tú marcas alguna alarma que se está presentando, él te da unas posibles observaciones y unas posibles soluciones para atender esa avería. Por supuesto que eso no es totalmente 100% efectivo, pero sin duda te da una orientación de qué es lo que debes hacer y qué es lo que debes atacar. Entonces por allí los gestores también hoy en día tienen ese tipo de bondades que te van ayudando a identificar y a comprender la alarma y el procedimiento a seguir. Y bueno, lógicamente las alarmas también se van a ver reflejadas por los indicadores de LED que puedan tener nuestros equipos, ya sea la propia tarjeta o el propio nodo como tal. Por ejemplo, en el caso del curso como tal, vamos a realizar bastantes casos de análisis para entender las alarmas. En este caso estamos suponiendo que el enlace entre el nodo, entre el equipo N1 y el Network Element 1 y el elemento de red 2 están conectados entre sí, pero haciendo en una configuración hub standby, o sea que realmente tiene una protección 1+1. Entonces, en esta situación se me están presentando tres alarmas. En este caso es una alarma de pérdida de microondas y tengo alarma de indicación remota y alarma de indicación de conmutación. ¿Qué pasa? Si vemos este caso, no se está presentando alarmas de servicio. Esto me da a entender que el servicio aún se mantiene arriba. ¿Y por qué se mantiene arriba? Bueno, por la sencilla razón de que este es un equipo que este enlace está en una condición de protección. Entonces, sin duda, tengo un problema en uno de los enlaces, pero no me afectó el servicio porque tuvo la posibilidad de conmutar. Ahora bien, eso no significa que no debo atender esta situación. Pero esto es un poco para que tengamos idea de las situaciones que podemos presentarnos y que vamos a realizar en el curso, ¿sí? Vamos a ver bastantes casos, entender qué significan estas alarmas, dónde se generan, dónde se producen y al entender eso vamos a atender mejor la situación. Validar cómo está
la actuación de nuestro sistema, cómo está la calidad de nuestro servicio, pues es sin duda bien importante. Nuestros equipos, nuestros gestores tienen la opción muchas veces de realizar performance, por ejemplo, en el caso del U2000, son performance que te permiten duraciones de 15 hasta 24 horas y tú lo que uno llama, la pones a correr y al final verificas y revisas cuáles son las situaciones que se están presentando, dónde tengo alarmas, dónde tengo errores, porque puede ocurrir en el caso de un sistema que se esté produciendo algún desvanecimiento a cierta hora de la noche, por ejemplo, lógicamente no lo voy a ver en el momento. Entonces, con un performance puedo validar a qué hora se está ocurriendo esa situación y qué debo hacer. Pues, o sea, ya base a esos resultados, debo atender la situación. Puedo tener performance no solo del enlace como tal, sino del tráfico que esté transportando allí. Por ejemplo, ya sea un tráfico TDM tipo SDH, o sea, o puedo manejar un performance relacionado con los túneles MPLS, o validar, por ejemplo, la funcionalidad de la modulación adaptativa, que es una función bien interesante que tienen los enlaces de radio, y ver si está funcionando o si está activo el ATPC, que es una característica que tienen los transmisores hoy en día en los enlaces de radio, que te permite regular, digamos, los niveles de potencia según las necesidades. Eso pues mejora o evita un desvanecimiento que se esté presentando a ciertas horas de la noche o a ciertas horas del día, o inclusive bajar los niveles de potencia para evitar saturaciones posibles. Entonces, pero todo esto no lo vamos a ver porque uno como operario no va a estar completamente dedicado a verificar todo un enlace 24 horas. Entonces, para ello tenemos las funcionalidades o las funciones de performance que nos ofrecen normalmente los gestores. El monitoreo remoto, pues, es una función utilizada principalmente para los tráficos Ethernet, que nos permite validar y tener un historial del diagnóstico producido o de las fallas producidas, detecta y reporta los posibles errores, y también forma parte de otra herramienta valiosa a la hora del análisis y comprensión de la situación. Vean que en estos casos en este caso en particular, es un análisis del tráfico, no del enlace. Este caso es para monitorear los tráficos Ethernet. Ok, les comentaba también que los loopbacks son unas herramientas bien interesantes. Los loopbacks son una herramienta bien interesante, o lo que llamamos de forma corta los loops, que nos permiten corroborar si tengo algún problema con un hardware, más que todo lo que dice aquí, utilizado principalmente para chequear la capa física, porque ahí vamos a ver realmente cómo está ya sea el hardware, sea las tarjetas o sea como tal el enlace, ¿sí? Los loopbacks son muy valiosos, pero también hay que tener mucho cuidado porque nos puede interrumpir el tráfico, ¿sí? Es más, nos interrumpe el tráfico. ¿Sí? Si yo tengo un enlace de radio y, por ejemplo, yo tengo un enlace, digamos que aquí tengo mi radio y va a salir en otra dirección y yo hago el loop, en este caso estoy cortando el tráfico que está entrando allí. Entonces, eso hay que tenerlo cuidado. Por eso los loops no se deben hacer digamos, sin tener conciencia de lo que estamos atendiendo. Solamente voy a hacer un loop para validar cómo está mi enlace. No es lo correcto. Los loops los debo hacer porque ya tengo un tráfico caído, porque en nuestros sistemas de telecomunicaciones, digamos, el término popular, tengo un ticket abierto que me representa alguna avería. Ah, ok, ahí sí tengo oportunidad de realizar algunas maniobras. Pero este tipo de maniobras, repito, hay que tener mucho cuidado. En los cursos que nosotros damos, pues explicamos bien, de una manera bien interesante cómo o cuándo hacer un in loop o cómo hacer un out loop, ¿sí? Fácilmente se entiende, un in loop es hacia adentro y un out loop es hacia afuera, pero cuando uno está operando y cuando tiene varios enlaces conectados entre sí,
tiende a confundirse. Aquí en esta gráfica es fácil identificarlo, pero cuando ya tú tienes varios enlaces puestos en cadena, de repente se te confunde en cuál debes hacer un loop, un in loop y cuál debes hacer un out loop. Y también hay algo bien interesante y bien peligroso que hay que hacer, que hay que tener en cuenta, es que cuando hacemos loop en los tráficos Ethernet, por ejemplo, puedo generar un problema bien fuerte relacionado con el switch al que esté conectado. Digamos que aquí yo tengo mi switch y este switch me ingresa tráfico a este radio. Si yo hago un loop muy extendido por una duración bien extendida, que no me doy cuenta, simplemente por maniobra no me doy cuenta, puedo realizar una afectación bien importante, no solo en este enlace que esté aquí, sino que puedo tumbar una cadena de equipos que estén conectados allí. Las bondades que me dan los loops también, o bueno, o el cuidado nuevamente, es que yo los loops los puedo hacer de manera física, es decir, con un operario en sitio, simplemente con un jumper, colocando cables aquí, o en su defecto se pueden hacer a través del gestor. Normalmente los gestores tienen la posibilidad de realizarlo no solo local, sino hasta remotamente. Ahora hay que también validar eso porque hay algunos gestores para evitarse que los loops queden extendidos por mucho tiempo. Los propios gestores están definidos para que los loops duren cierto tiempo, digamos 5 minutos, para que no sea por error que uno deje un loop colocado por X cantidad de tiempo hasta que el sistema se cayó y uno es que se acuerda que generó un loop allí. Entonces, una forma de protección es que a nivel de gestor los loops se cortan cada cierto tiempo y se restablecen en su condición normal para evitar un fluido, un corte fuerte. Otro problema que también a veces se generan por estar creando loop con radios que no tienen un buen dominio a nivel de su gestor es que se me ocurra a mí hacer un loop remoto y resulta que cuando hago ese loop remoto puedo cortar mi comunicación de microondas, de enlace de un punto a otro, entonces me toca trasladarme hasta otro sitio para quitar el loop. Y lógicamente, como sabemos, un enlace de radio normalmente no están puestos en lugares de fácil acceso, porque precisamente si algo nos interesa en los enlaces en radio es poder llevar la comunicación en lugares más distantes, donde es más difícil el acceso. Entonces, imagínense tener que ir a una repetidora que se encuentra a unos 20, 25 kilómetros y que su acceso es de tierra. Entonces, hay que tener, repito, y aquí lo advierte, mucho cuidado con los loops, pero ciertamente me permiten, es una forma de descartar la calidad y el nivel que se encuentre en mi enlace, porque si yo tengo un tráfico de uno aquí y me está cerrando, si yo hago un out loop, entonces ya yo sé que hasta este punto está bien y así voy verificando. Entonces, para finalizar este punto de los loops, tengámoslo mucho en cuenta. Son muy útiles, pero también debemos tener mucho cuidado con los mismos. Ok, precisamente a la hora de reemplazar alguna unidad, pareciera ser, digamos, el punto más fácil que uno dice, no, simplemente cambia esa tarjeta. No, no es cierto porque debemos cumplir con todos los pasos previos para validar que este enlace realmente requiera que el reemplazo ya sea de una tarjeta IF, de una ODU o de una tarjeta de servicio. Es decir, los reemplazos no lo podemos hacer a la ligera. Los reemplazos debemos hacerlos con mucha solidez, con mucha prioridad y con mucha validación, ¿sí? No debemos hacer esta actividad a la ligera. Y al hacerlo, debemos recurrir o debemos cumplir con nuestros sistemas de protección, con nuestros sistemas, porque muchas veces descuidamos el hecho de que para hacer un reemplazo, debemos tener nuestra pulsera conectada, nuestra pulsera antiestática, y eso puede ser un problema mucho mayor que lo que estoy haciendo con puro reemplazarlo. Entonces, los reemplazos no lo podemos tomar a la ligera y cuando toca realizar algún reemplazo de alguna tarjeta o inclusive algún equipo completo, debemos hacerlo con la responsabilidad y los equipos de seguridad pertinentes. Muy bien, y ya para ir finalizando este overview relacionado con los cursos
de troubleshooting y operación y mantenimiento. Repito, como les he dicho, el curso, este fue solamente un overview. En el curso vamos a ver las recomendaciones de monitoreo, las recomendaciones que dan los proveedores de cada cuánto tiempo debemos hacer monitoreo y revisión del equipo, cada cuánto tiempo debemos hacer mantenimiento, qué tipo de mantenimiento está permitido, cuál sí y cuál no, por ejemplo, y en el curso como tal se analizan las fallas y las alarmas que se pueden presentar. Lógicamente, esto es para mucho material para extendernos, pero en este caso estamos solamente viendo un overview y aquí están algunos de los instrumentos que podemos utilizar, sobre todo para ya validar cuándo debemos recurrir al reemplazo de una tarjeta, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener la necesidad, aunque pareciera un poco ya despreciable, es necesario para nosotros, siempre va a ser necesario utilizar los multímetros. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas siempre van a estar alimentados de corriente, en este caso de corriente, bueno, inclusive tenemos equipos que se pueden alimentar de corriente alterna, como también de corriente directa, de voltaje alterno y voltaje directo. Pero para ello debemos tener un multímetro para validar el estatus, para ver cómo está. Y sobre todo cuando estamos sustituyendo un equipo, por ejemplo, como la ODU, con el multímetro podemos ver si los niveles del campo, el RSS, están bien. Sigue siendo un instrumento que no debe faltar en nuestro maletín de herramientas a la hora de atender alguna avería. Analizadores de tráfico SDH, lógicamente, de tráfico TDM, ya sea SDH o para ver los errores de bit, siempre y cuando nuestra red o nuestro equipo transporte tráfico TDM, porque de no ser así, no requiero esto. Igual, aquí podemos ver que requerimos de un medidor de potencia óptico, un power meter, y pudiéramos preguntarnos, pero ¿por qué requerimos un power meter si estamos hablando de enlaces de microondas? Sí, pero recuérdense que los servicios que ingresan a nuestro equipo normalmente van a ingresar por tráfico perdón, por cables de fibra. Entonces requerimos un equipo para medir, un elemento para medir la potencia de los mismos. Y analizador de tester, perdón, un tester analizador de tráfico Ethernet que nos permite hacer distintas pruebas. Precisamente depende del tipo de tráfico que yo esté transportando. Si es Ethernet, aquí tengo cómo usarlo. Si es TDM, o si voy a ingresar potencias ópticas, depende de lo que yo esté usando, voy a requerir el instrumento. Una ventaja que nos da hoy en día muchos de los gestores es que tienen integrado parte de estas herramientas. Por ejemplo, con el mismo gestor muchas veces podemos ver los niveles de potencia óptica que estén ingresando a algún puerto en particular. Podemos, para el caso de los errores de bit, en el caso de el U2000 hay una aplicación que se llama PRBS Test. El PRBS es una serie de bits aleatorios que se envían, es simplemente un test que se envían bits y nos permite realizar estas mismas pruebas sin necesidad de recurrir a un equipo externo. Y de la misma manera, a veces nuestros propios gestores tienen alguna serie de pruebas de tráfico Ethernet que nos permiten revisar el estatus. Entonces, si tenemos conocimiento de nuestro gestor, podemos ahorrarnos en cuanto al uso de algunos de estos instrumentos, pero no dejan de ser despreciables. No dejan de ser despreciables el uso de los mismos. Muy bien. Bueno, el último punto que tenemos aquí es el caso del reset que les comentaba cuando daba la introducción. El reset muchas veces, los que estamos en el área de operaciones y que estamos en operaciones de primer nivel, normalmente se nos ocurre siempre atender las averías con los reset y no es recomendable llegar a la ligera y hacer un reset. ¿Por qué? Porque si tú haces el reset, muy bien, de repente levantas el servicio, que uno puede decir, no, pero es que eso es lo que yo quiero. Sí, pero no estás analizando previamente cuáles son las situaciones que llevaron a esa alarma. Entonces, antes de realizar un reset, tú debes verificar qué alarmas están presentes, qué situación es la que está presente, la que está originando que se quede tu equipo de una forma
congelada, por decirlo así, y requieres el reset. Entonces, en idea y en resumen, antes de hacer un reset, debemos validar cuál es la situación que está originándolo, ¿sí? Y recordar que tenemos, depende del equipo, hay dos tipos de reset, el reset en caliente y el reset en frío. El reset en caliente normalmente, cuando digo normalmente porque esa es la condición, el reset en caliente no tiene por qué cortar servicio. Si lo corta es porque efectivamente hay una situación superior. En cambio, el reset en frío sí es un corta servicio. En este caso, normalmente cuando hablamos de un reset en frío es porque extraemos alguna tarjeta, esperamos un cierto tiempo, unos segundos, un minuto y la volvemos a insertar. Entonces, tengamos en cuenta, ciertamente, los resets nos ayudan mucho en el área de operaciones en atender avería y solventar de manera rápida la situación, pero una cosa es que solventemos rápido y otra es que no sepamos qué hicimos o no sepamos cuál es la situación que está originando dicha falla. Tengamos entonces en cuenta esta situación. Muy bien, bueno, ya para finalizar y nuevamente a todos ustedes agradecerles su participación, estar allí presente, invitarlos como siempre a que nos sigan por nuestras páginas, por nuestras redes sociales. Si quieren mayor información, allí tienen el correo en el cual se pueden comunicar con nosotros y validar no solo sino la serie de cursos que tenemos, eh, la serie de cursos que tenemos para ustedes, pues para ofrecerlos. Y si hay algún curso en particular que aunque no aparezca en nuestro programa, pues también estamos dispuestos a diseñarlos, ¿no? A diseñarles cualquier tipo de curso. Agradecidos por su atención y bueno, les esperamos para una próxima oportunidad y los invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales, a seguirnos en nuestros cursos y ya saben que está abierto este curso para el mes de julio. Para este mismo mes de julio pueden solicitar mayor información. Bueno, muchas gracias por su atención y me despido.